Bueno, pues hoy estamos ya en Chicago y vamos a hacer el crucero de la arquitectura. Como sabéis, Chicago fue devastada por un tremendo incendio que hubo en la ciudad y muchísimos arquitectos vinieron aquí a proponer sus nuevos edificios y a ayudar a la ciudad para que renaciera de sus cenizas. Es que una de las cosas que merece la pena visitar aquí en Chicago, que es imprescindible hacer, es el denominado crucero de arquitectura. Así que vamos a empezar nuestra aventura en Chicago, nuestros 10 días en Chicago, con este fantástico crucero. Son $3 por persona, porque el pase de un día completo eran 10 y creo que hoy no lo vamos a coger más de 2 veces, porque va a ser ir hasta el centro y luego para volver por la tarde, entonces creo que sale más rentable así. El 8 de octubre de 1871 comenzó un gran incendio que arrasó la ciudad de Chicago durante 3 días, destruyendo 6 kilómetros cuadrados de la ciudad y dejando sin hogar a más de 100.000 personas. Las pérdidas fueron más de $200 millones de la época, una tercera parte del valor total que tenía Chicago. Tras el incendio, varios arquitectos de renombre se desplazaron hacia la ciudad para reconstruirla, convirtiendo así a Chicago en una referencia en arquitectura moderna y en una de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Bueno, cuéntame algo que yo no sé, paisa. Pues ya estamos subidos en el barco, nos hemos puesto casi al final, que dicen que es la mejor zona porque así vas viendo todo sin que te moleste. A ver, un momento, si es verdad o no. Sí, parece que aquí se ve todo sin problemas, muy bien. Sí, yo creo que desde cualquier parte del barco se ve bien, porque más que nada es mirar hacia arriba. O sea, nos han dado un panfleto donde aquí creo que explican cada edificio de los que vamos a ir viendo. Luego habrá que estudiárselo, porque no sé si ahora lo escucharemos muy bien, pero pues cada edificio de los más famosos. La Torre Trump es un rascacielos de uso residencial y hotelero propiedad del promotor inmobiliario Donald Trump. Tiene 98 plantas con una altura de 423 metros. Cuando se concluyó en 2009, era el segundo edificio más alto de Estados Unidos, tras la Willis Tower. El Wrigley Building es la sede corporativa de la Wrigley Company, famosa empresa de chicles. Su forma está inspirada en la Giralda de Sevilla. Este complejo de apartamentos y hotel diseñado por el arquitecto Bertrand Goldberg se compone de 2 torres de 65 plantas con forma de mazorca de maíz. Tenemos ahí los coches aparcados y si te descuidas pues se cae al río. Mayor Daley, back in the 90s, went to San Antonio and had it mandated any new construction on
Willis fue el edificio más alto del mundo en su inauguración y actualmente es el segundo más alto de Estados Unidos, después del World Trade Center en Nueva York. Está diseñado como 9 tubos cuadrados de diferentes alturas, siendo cada uno como un edificio aparte. Edificio comercial estilo Art Deco. Cuando se inauguró en 1930, era el edificio más grande del mundo, incluso tuvo su propio código postal hasta 2008. Bueno, pues acabamos de hacer el tour de arquitectura por el río de Chicago. ¿Y qué tal, Isa? ¿Qué te ha parecido? Pues muy chulo, muy recomendable. Cuesta unos $45 más o menos, es 1 hora y media, pero merece la pena. Y sobre todo si te coincide un día como este a nosotros, que Correcto. es soleado, que es raro aquí en Chicago. He tenido muchísima suerte de poder estar aquí y contarlo y, por supuesto, grabarlo para que podáis verlo, porque es acojonante lo chulo que está, la hora y media que dura el tour en barco. Despedimos aquí el vídeo, esperamos que si venís por aquí por Chicago visitéis y hagáis el tour famoso tour sobre el río, el tour de arquitectura. Muchos saludos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Cómo fue el incendio? ¿Por qué se causó ese incendio? Pues por lo visto habían organizado como una timba de juego. El A partir juego de estaba prohibido de la noche era ilegal jugar, entonces estaban en un pajar con Con un candelabro, de... Sí, una iluminando lo que es la zona de juego. Y entonces pues en unos momentos, ¿quién fue el que lo...? Luis Cohn. Luis Cohn, se ve que le dio con el codo a la vela y cayó en la paja y bueno, se empezó a encender un incendio. Como en aquel entonces toda la ciudad estaba construida de madera, el suelo y todo, pues el fuego empezó a quemarlo todo y duró 3 días, no pudieron pararlo hasta los 3 días y en ese momento ya se había quemado 6 kilómetros cuadrados de la ciudad. Todo. Entonces a partir de ese momento empezaron a venir arquitectos a la ciudad, crearon aquí la escuela de arquitectos y empezaron a reconstruir la ciudad haciendo rascacielos que hasta ese entonces no había. Empezaron a construir desde 10 a 15 plantas, que no es mucho ahora, pero en aquel momento eran los primeros y entonces pues todas las miradas estaban centradas en Chicago y bueno, resurgió la ciudad de las llamas y ahora es Y aquí estamos. una de las mejores. Otra anécdota sobre esto del incendio es que el Luis Cohn, que fue el responsable, como bueno, en el momento inicial se sentía súper culpable, entonces dijo una mentirijilla, dijo que había sido una vaca del establo la que le había dado sin querer con la patada, dándole una patada al candelabro. Y bueno, esa fue la versión oficial hasta que este hombre murió. Él durante su vida pues se llegó a hacer rico y eso, y murió a los 80 y pico años. Entonces dejó un testamento, dejó una donación bastante importante a la ciudad de Chicago y una carta de su puño y letra explicando toda la verdad, que había sido él el que le había dado sin querer y bueno, toda su vida estuvo con la culpa. Al final contó la verdad y dejó dinero para la ciudad.